reunidos otra vez comunitariamente, nos disponemos a celebrar este culto. Hoy, 25 de abril de 2021, cuarto domingo de Pascua. Hoy es el domingo del Buen Pastor, día de vocaciones sacerdotales, podríamos llamarlo. Vocación de servicio hacia los demás, por lo que encomendamos a Dios a todos los que están en funciones en las distintas actividades de las comunidades de fe, para que sean como pastores con olor a oveja, que estén cerca de sus fieles y les dé fuerza para desempeñar bien su ministerio. Con estos sentimientos, comencemos nuestra celebración escuchando fragmentos del Salmo 118. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los hombres. Mejor es refugiarse en el Señor que fiarse de los jefes. Te doy gracias porque me escuchaste y fuiste mi salvación. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. ¿Oramos? Amado Dios, te damos muchas gracias porque vos estás en medio nuestro. Gracias porque sos vos quien nos guía, quien nos fortalece en nuestra debilidad. Cuando estamos confundidos, vos estás ahí. Señor, gracias porque sos quien nos da la paz que necesitamos en cada circunstancia. Por eso venimos delante de ti a pedirte que sigas bendiciéndonos y en esta mañana que nos ayudes a escuchar y a entender tu mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Hasta que pasó Jesús.
La primera lectura de hoy es la continuación de la curación de un enfermo por Pedro. El paralítico fue curado en el nombre y por el poder de Jesús, quien murió y resucitó. Nuestra salvación nos viene solamente por Cristo, quien es la piedra angular de la Iglesia. Oigamos, Hechos 4, del 8 al 12. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Juan, en la segunda lectura, alaba a Dios Padre por el inmenso amor que comparte con todos nosotros. Este amor nos ha hecho suyos. Seremos semejantes a Él cuando le veamos cara a cara en su gloria. Escuchemos este mensaje de amor. Esto está en 1 Juan 3, 1 y 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Para la reflexión de hoy, la lectura se encuentra en Juan 10, del 11 al 18. En aquel tiempo Jesús dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, en cambio, que no es el pastor y al que no pertenecen las ovejas, cuando ve venir al lobo, las abandona y huye, y el lobo las arrebata y las dispersa. Como es asalariado, no se preocupa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí. Como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas. Tengo, además, otras ovejas que no son de este corral, y a las que debo también conducir. Ellas oirán mi voz, y así habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque yo doy mi vida para recobrarla. Nadie me la quita, sino que la doy por mí mismo. Tengo el poder de darla y de recobrarla. Este es el mandato que recibí de mi Padre. Buenos días, queridos hermanos. Realmente la lectura que se nos ha leído recién, junto con las otras dos, nos van a dar mucho para reflexionar. Y salta a la luz la imagen del pastor, que era común y familiar en el antiguo Oriente, en lo cotidiano y en la tradición religiosa judía, pero era también común en boca de Jesús durante sus recorridas, predicando, enseñando. La figura del buen pastor que deja a sus 99 bien cuidaditas en el redil y va a buscar a la que se había perdido, y la encuentra en una cueva y la trae sobre sus hombros, todo en el hermoso paisaje de montaña, etcétera, etcétera. Pero el pasaje que hemos leído, que se nos ha leído, en este pasaje el panorama es otro. No se trata que faltan pastores, se trata de que hay muchos malos, falsos
y mercenarios pastores. Jesús llega a Jerusalén y Jerusalén ya no es el campo, es la ciudad. Y no solo que es la ciudad, es la capital de Israel. Y ahí están sus autoridades. Y están en el patio del templo, que es un enorme atrio rodeado por columnas, por muros, donde se concentra todo alrededor del templo y se concentran todas las principales actividades de los judíos, este templo era un enorme cuadrilátero de 14 hectáreas. Fíjense, piensen, 14 manzanas. Y el atrio resume la sociedad judía de ese tiempo. Es por eso que surge en la mente de Jesús la imagen de las ovejas y el corral. Atrio significa redil, corral. Y al sur de ese atrio hay una puerta de entrada. Era el pórtico real. El templo de Jerusalén, esas 14 manzanas, tenía dos entradas principales. Una era el pórtico real, 200 metros por 50 metros, techado. Y ahí estaban todas las actividades comerciales y sociales y judiciales del pueblo de Israel. Cambistas, vendedores de ganado, de palomas, al servicio de los sacerdotes, quienes cobraban sus ventas mucho más caro que en cualquier comercio. Y la gente no decía nada. Y se pagaban ahí los tributos del templo. Y se compraban los animales para el sacrificio, para los ritos, y según las leyes y prédicas de estas castas dominantes. Y se tenía que pagar eso porque era necesario para los diversos aspectos de la vida del judío. Y si no se cumplía, caía en las muchas impurezas que señalaba la ley, y que para reparar ese incumplimiento era mucho más costoso. Hasta se llegaba a tener el exilio social y caer en la ilegalidad. Y todo acompañado, según los sacerdotes, del enojo divino, que te hacía caer en enfermedades, calamidades, pobreza, desamparo, aquel que incumplía las exigencias rituales impuestas por el sacerdocio. El culto del templo se había convertido en un instrumento de dominio de los sacerdotes sobre el pueblo. Vale la pena recordar que el sacerdocio en esa época era una profesión más. Podía ser adquirida o hereditaria. Para los judíos era hereditaria, que no lo apartaba del resto de las actividades comunes. Los sacerdotes se casaban, tenían familia, tenían negocios. No se le exigía una conducta moral específica, y si se vestían diferentes, se vestían solamente para alguna ceremonia específica. En el resto no se distinguía de cualquier civil, excepto que nunca pertenecían al pueblo. Siempre pertenecían a la clase de la aristocracia, a la clase de las personas
más ricas del país. Así que cuando se habla de sacerdotes en la Biblia, no nos estamos refiriendo a una clase de poderosos civiles que tenían el monopolio de los intereses referidos al culto, y los que estaban en la cúspide, en la cima de esta clase social, los sumos sacerdotes, formaban parte, junto con los escribas, que eran los abogados de la época, y los ancianos, que eran los senadores de la época, del gran tribunal supremo, que era el Sanedrín. Por eso en el Nuevo Testamento no se denomina sacerdotes a los dirigentes cristianos. Fíjense ustedes, simplemente se les dice ancianos o presbíteros, que es una palabra griega. Más tarde aparecerá otra palabra que es episcopos, que es el sinónimo de obispo. Nunca sacerdotes. Ahora, en este patio corral del templo donde está Jesús, se escuchan balidos de ovejas, de cabras, mugidos de ternero, novillos, arrullos de palomas, el raspar de las pezuñas de los animales contra el piso, el ruido a monedas sobre las mesas, los reclamos de los vendedores, las voces de los predicadores, las órdenes de los soldados. Todo aturdía a la masa de fieles del pueblo que venían a cumplir con sus obligaciones. Ellos, el pueblo que iba a cumplir con el rito, entraban al atrio cerca del templo por medio de una puerta y un túnel que era ascendente y que lo dejaba cerca de la sala del templo. Cuando llegaban ahí, estaban los levitas, que eran otros sacerdotes que estaban de turno, y los ponían en fila y los llevaban a hacer el recorrido. Allí estaban las ceremonias, los rituales en medio de cantos confusos, humareda por la carne asada, por el sacrificio, empujones. Nunca una enseñanza, nunca algo para llevarse, para edificar sus vidas. Cuando terminaban el circuito, salían por otra puerta más angosta y por el camino inverso, todo cuidado por la policía del templo. Y salían esquilmados por sus sagradas compras, por sus aranceles, sin haber recibido gran cosa a cambio. Este gran corral era la muestra de la situación de Israel, según estudios sociológicos modernos. Una masa trabajadora comida por los impuestos, obligada a trabajar de sol a sol, sosteniendo con más del 90% del rédito nacional a los intereses internacionales del imperio, Roma en ese momento, y a las riquísimas familias oligárquicas que constituían apenas el 3% de la población. El 97% de la gente vivía con apenas el 8% del ingreso del país. Si hay alguna similitud con nuestros tiempos,
es pura coincidencia. Y eran contenidos básicamente por esta religión usada al servicio de la clase gobernante. Algo así como a veces la religión de la democracia, que por medio de los ritos de las elecciones obligatorias se pretende legitimizar a gobiernos parásitos, siendo ajenos a los intereses del pueblo. Pueblo que ha sido sometido a leyes imposibles de cumplir, que dejaban en Orsay al pueblo judío frente a los abogados y legisladores de la época. Ahora, no era solo el problema económico y social del pueblo lo que estremecía a Jesús, sino la ignorancia en que los habían sumergido, el olvido de su misión de pueblo de Dios, el abandono moral condenado por la dirigencia, el desconcierto producido por las muchas sectas que eran permitidas para así mantener al pueblo dividido, permitido por las autoridades quienes eran las que debían haber sido sus defensores y sus maestros. Porque Israel no era un pueblo más, no era Egipto, ni Persia, ni Roma, ni Siria. Y pueblos que de golpe en algún momento serían juzgados por su capacidad de recreación de riqueza, de justicia, de distribución de bienes, de educación, de funcionamiento de sus tribunales, por su cultura. No, Israel era el pueblo de Dios, llamados a guiar al resto del mundo en lo ético y en el conocimiento del verdadero Dios. Aún en su pobreza, aún sometido militar y políticamente por Roma, Israel, como lo había hecho antes en otros tiempos en el exilio, podía haber seguido siendo fiel a su misión. No hay pobreza ni prisión, ni enfermedad ni desdicha que nos impida ser santos. No hay ningún argumento que nos impida seguir con el propósito de Dios en nuestras vidas. Y el pueblo de Israel solo encontraba sacerdotes y dirigentes que por un lado le sacaban la plata y por el otro lo dejaban en su propia corrupción, mientras falsos profetas y escribas les calentaban los oídos con frases llenas de odio contra el prójimo y multiplicaban el descontento y la frustración. De nuevo les digo, si hay alguna similitud con esta época, es pura coincidencia. Nadie le hablaba de su dignidad de pueblo de Dios, de la misión que tenían, de la fe, de la santidad. Lo único capaz de rescatarlo de su verdadera miseria. Nadie les hablaba de su verdadero pastor, de Dios. En la predicación de los antiguos profetas, la función del pastor de Israel era reservada solo a Dios. Solamente en otros pueblos esta función de pastor la asumía algún político, algún rey. Y salvo un par de pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a los dirigentes cristianos se les llama pastor. Y es importante recordarlo, porque estamos en época de pastorlatría. Hoy el pastor tal, la iglesia del pastor tal, el pastor y la pastora tal.
recordemos que hemos de ser juzgados por Dios, delante de Dios y no delante de los hombres. Yo soy el buen pastor, dice Jesús. Y acá la traducción pierde un poco de sentido con la palabra buen. La traducción en hebreo y en griego dice mucho más que bueno. Dice noble, bello, fuerte, valeroso. No una bondad cualquiera, sentimental, demagógica, populista, sino una bondad que supone altura de espíritu, dignidad, armonía, coraje, señorío, paternidad, valentía. Esa figura que busca la gente en sus líderes y que seguramente no la encuentra en los políticos que en busca de rating y voto van a tribunas y balcones o ridículos almuerzos televisados. Esa dignidad y valentía se traduce en que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero no exactamente muere por sus ovejas. Eso está bien y suena heroico, pero no es el significado de la expresión original. Si muere, no puede defender las ovejas. No es cuestión de morir. Aquí no hay una referencia a la cruz, al menos todavía. Lo que está detrás del texto dice: el pastor noble, el buen pastor, el bello, fuerte y valeroso pastor, pone su alma en la palma de la mano. Miren, ¿qué quiere decir esto? Pone su vida ofrecida en ofrenda a Dios y a los que tiene que defender. Vida, alma que expone en transparencia a la vista de todos. Vida que somete vista y vida que se somete al propósito de Dios. Vida que pone al servicio de aquellos a quienes ha de pastorear o que sirve pastoreando. No es que vale la pena perder la vida. La vida es el valor máximo de este mundo, sino el estar dispuesto a perderla por amor a Dios y a los encomendados a su cuidado, aunque no tenga que hacerlo. Se trata de la actitud, de la disposición de ánimo, de la entrega interior. La cruz para Cristo es el remate, es el momento final de esa actitud de cesión plena al Padre y a los hermanos, de poner su vida en la palma de la mano en ofrenda, que debe ser la misma actitud del cristiano, que es hacer de cada instante de nuestra vida una ofrenda transparente de servicio, en donde lo más importante es siempre ser fiel a la vocación cristiana, que supone, por supuesto, no negarnos a las lesiones, no negarnos a dejar porciones de nuestro ser, de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de nuestra salud, de nuestra vida. Cosas que debemos arriesgar en la palma de la mano para ser coherente con nuestra dignidad cristiana y nobleza cristiana. Eso es ser mártir. Mártir significa testigo. Eso es ser testigo de Dios, de Cristo. Actuar siempre con transparencia cristiana, de frente, dispuesto a todo, aún en el sufrimiento, para dar testimonio de Jesús. Se puede ser testigo en la hoguera y en el paredón,
pero también se puede ser mártir o testigo, aun cuando muramos de viejo, si hemos vivido, de hecho, con la vida en la palma de la mano, poniendo arriba de todo el querer de Dios y el amor a los hermanos. Nadie puede querer la muerte como muerte en sí. Solo podemos enfrentarla valientemente como ocasión de entrega, o en el ocaso de la vida, asumirla como última prueba de nuestro ponernos en las manos del Padre. Solo puede ser así si Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Replantéate esto. Jesús es tu Salvador. Jesús es tu Señor. Dios te bendiga. Te bendecimos, Padre, por Cristo, nuestro pastor y guía. Él ha venido para que nosotros tengamos vida en abundancia. Él es la puerta siempre abierta a todos los hombres que nos flanquea el paso a tu infinita bondad de Padre, a tu amor universal y al amor de nuestros hermanos. Abre nuestras puertas, Señor, rompe nuestros cerrojos, elimina nuestras defensas y monopolios de gente satisfecha. Que tu espíritu rompa brechas en nuestros espesos muros, para que nuestra comunidad sea un hogar abierto a todos. Suscita abundantes vocaciones de servicio entre nosotros y da a tu pueblo muchos pastores según tu corazón. Amén. Buen día, comunidad. Otro domingo que nos reunimos de esta manera virtualmente. Y bueno, es por fe que sabemos que estamos unidos en un sentir, que nuestras oraciones se elevan igual. El Señor las recibe y bendice. Amén. Tengamos fe de que es así, porque tenemos testimonio de que es así y de que va a seguir siendo así. Así que bueno, pedimos oración por Dayana y los vecinos de Valeria. También Cintia nos pidió oración por Jerónimo y Horacio. También Tito, que pide por el compañero de él, Carlos. Bueno, esos son los pedidos más frecuentes, más recientes que tenemos. Después tenemos las oraciones diarias, de orar por la comunidad, por cada hermano, por lo que se está haciendo en la iglesia, por el trabajo de cada uno, por las necesidades, por las parejas, por la familia de cada uno, Señor. También vamos a orar por los niños que están pasando un momento en el cual ellos no entienden lo que pasa hoy, y bueno, esperemos que la lleven de la mejor manera posible. Y bueno, en todo esto pedimos en oración. Amén. Oramos. Oramos. Señor, te damos gracias, Padre, por mantenernos unidos en comunidad, Señor. Gracias. Por hacer que cada uno de nosotros se preocupe, Señor, de una palabra, porque estás haciendo, Señor, que cada uno de nosotros te busque a diario. Amén. Te damos toda la gloria, Señor, por eso, la honra. Te pedimos que nos resguardes, Señor, que protejas a aquellas familias, Señor, que han tenido pérdidas, a esas personas que tienen problemas económicos, Señor. Ayúdalos a estar fortalecidos en la fe para que pase esta tormenta, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que nos sigas guiando, Padre, que nos sigas dando fuerza, Señor, y que envíes a cada uno de nosotros, Señor, con una palabra, con un testimonio, Padre, para que ellos puedan encontrarte. Para tu puedan gloria, Señor. Conocerte, Señor. Para tu gloria, Padre Santo, para que todos aquellos que necesiten, Señor, puedan encontrarte y puedan seguir tu camino, Padre. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre poderoso que es el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, Señor. Bueno, para terminar nuestro culto hoy,
quisiera dejarle unos versículos y la bendición que encontramos ahí en 1 Pedro, capítulo 5, dice: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean sobrios, estén atentos, resistid firmes en la fe, y el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. A Él sea la gloria y el imperio por todos los siglos. Amén.